Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través del sacrificio de la Eucaristía, nosotros recibimos el perdón. Por eso hoy el Evangelio de San Juan 6:54 precisamente va a decir: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Si en el Antiguo Testamento lo dice el libro del Éxodo, capítulo 12, vamos a buscarlo. Si en el Antiguo Testamento era un cordero, un animal, el que se sacrificaba, el que moría para tener la salvación, para que la plaga no exterminara la familia, en el Nuevo Testamento ese cordero viene a ser Jesucristo, viene a ser el Señor, para que a nosotros no nos alcance la condenación. De ahí la diferencia entre un católico y un protestante, que el católico recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice el protestante: el cuerpo y la sangre de Cristo es comerse la Biblia, leer la Biblia. No, señor. Ustedes van a ver, tanto en el día de hoy como en el de mañana, que no es simbólico, que no es por decirlo, no es por hacerlo, o no es una obra de teatro, como dicen algunos, sino que es el cuerpo de Cristo. Hoy quiero mostrarles en la Biblia que es el cuerpo de Cristo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, capítulo 12, versículo 1, vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, para luego llegar al Nuevo Testamento y ver que es la carne de Jesucristo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Brenda Cruz y a Eduardo Cruz, que están viéndonos desde por allá, desde Teoloyucán, México, desde México. Dios le bendiga a Brenda y Cruz y a Eduardo, que nos están viendo desde México. Que Dios les acompañe. Éxodo 12:1. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que salvaba al pueblo de la plaga o de la muerte? ¿Qué era lo que salvaba al pueblo? Éxodo 12. ¿Qué era lo que salvaba al pueblo de que le cayera el exterminio a la muerte? Oigan, en aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el mes principal. Será para ustedes el principio del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. En el Antiguo Testamento era el cordero de Pascua, el cordero pascual. En el Nuevo Testamento, ahorita les voy a mostrar cuando Juan ve a Jesús y llega y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si en el Antiguo Testamento Dios manda a guardar el cordero para sacrificarlo, y ahorita vamos a ver cuál es el motivo, en el Nuevo Testamento el cordero pasa a ser Jesucristo, el que nos va a lavar, a purificar y a evitar que ustedes y yo nos muramos. Por eso San Juan 6:54 de hoy, ustedes y yo vamos a escuchar: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque es Cristo el Cordero que se sacrifica por nosotros, que es inmolado por cada uno de nosotros. Oigan, versículo 4, capítulo 12 del Éxodo. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de los comensales y lo que coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Escuchen, con algo de la sangre rociarán el marco de la puerta de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas.
No dejarán restos para mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Escuchen, esa noche atravesaré todo el territorio de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos de hombres y animales, y daré un justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre, versículo 13, la sangre será su contraseña de ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, no los tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Entonces dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, que en el Antiguo Testamento, para que el pueblo no muriera ante la plaga que le iba a venir, se necesitaba agarrar un cordero, sacar la sangre, colocarla en la puerta y comerse el cordero. Esa era la clave. Esa era la forma de tener vida, de no morir en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento es lo que dice el Evangelio de hoy. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no se quiere morir, tendrá vida eterna. La plaga, la muerte, no lo acabará. Si en el Antiguo Testamento era un animal, si en el Antiguo Testamento era un cordero, si en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, en el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1, versículo 29, vamos a buscarlo, llega a decir quién es el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo, y quién es el Cordero que no nos va a dejar morir. Por eso ustedes y yo, los católicos, comulgamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque San Juan nos enseñó que Jesús era el Cordero que iba a entregar su cuerpo, era el Cordero que iba a entregar su sangre. San Juan capítulo 1, versículo 29, ya no es un animal, ya no es un cordero que se iba a inmolar y a derramar su sangre sobre la puerta. El cordero en el Nuevo Testamento viene a ser una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes que no tienen Eucaristía no entienden. Y cuando usted le lee San Juan 6:54, dice, es que eso no es literal, eso es simbólico. ¿Por qué San Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué la Biblia nos presenta a Cristo como el Cordero? En el Antiguo Testamento el Cordero se comía. En el Antiguo Testamento la sangre era rociada. En el Antiguo Testamento el sacrificio del Cordero no era simbólico, no era la Biblia, no era la palabra. El sacrificio del Cordero era para quitar el pecado del mundo. Era para que el pueblo no se muriera ante la plaga exterminadora. En el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo no es simbólico. En el Nuevo Testamento nosotros los católicos sí comemos el cuerpo de Cristo y se llama Sagrada Comunión. En el Nuevo Testamento nosotros los católicos sí bebemos la sangre de Cristo, se llama Sagrada Comunión. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Que ellos no comulgan y que para ellos el sacrificio de Cristo es una obra de teatro. Saludo por aquí a GT, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Por aquí a José, Dios le bendiga, gracias por predicar la sana doctrina de nuestro Señor, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Desde Canadá, Griselda Alfaro, Dios le bendiga, que Dios les acompañe. San Juan 1:29, escuchen. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y le dijo, Juan no dijo, ahí viene mi primo, ahí ese es Jesús, ese es hijo de la Virgen María. No.
Cuando Juan presenta a Jesús, cuando el que lo iba a bautizar presenta a Jesús, que eran parientes, no dice, ese es mi hermano, no, lo presenta como un cordero. Por algo lo presenta como un cordero. Porque en el Antiguo Testamento el cordero era el que expiaba el pecado, el cordero era el que se comía, el cordero era el que daba el perdón. Dios perdonaba a través del cordero. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan 1:29, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan bien, ahí está el Cordero de Dios. No dijo, ahí está Jesús. No dijo, Juan el Bautista, ahí viene mi primo, ahí viene un familiar. Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero. Éxodo 12 dice que el Cordero era el que no permitía que el pueblo muriera. Y si Jesús es el Cordero, necesita ser sacrificado. Por eso es que lo tenemos en la cruz, porque ahí se ofreció para el perdón de los pecados. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso llega a decir Jesucristo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, porque quita el pecado del mundo y da vida eterna. No alcanza la muerte. Y también dice San Pablo en 1 Corintios 11:23, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. No habla de la Biblia, habla de un cordero que va a ser sacrificado, habla de un cordero que va a ser entregado. De manera que nosotros los católicos sí recibimos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, en el Antiguo Testamento, los sacrificios se ofrecían como un animal, como un toro, como una vaca, como un cordero, y era lo que borraba el pecado. Pero hay un sacerdote, hay un rey llamado Melquisedec, y ese rey ofrece pan y vino. Éxodo capítulo 14, versículo 17. Porque cuando Jesús va a ofrecer su cuerpo y su sangre, no lo va a ofrecer para que nos comamos a Jesús porque Él no va a estar, sino que va a dejar lo que Melquisedec nos dejó, pan y vino. Melquisedec en Éxodo